La temperatura en Asunción, el país en vilo ante otro secuestro de por medio, el cuestionado grupo ideologizado, delincuentes terroristas del EPP en el norte. Rolando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Las víctimas del expresidente de la República, Oscar Denis, y su colaborador Adelio Mendoza, un indígena de la parcialidad Paita-Butená, allí de la zona de Bellavista Norte. Rápidamente, a propósito, tomamos contacto en vivo, en directo, acompaña las diligencias allá en esa zona tan peligrosa del país, nuestro compañero Alexis Aveiro. Alexis, ¿cómo estás? Te tenemos al aire. Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rolando, el saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Y efectivamente nos encontramos ya en un sector traspasando el límite entre los departamentos de Concepción y Amambay, respectivamente. Para contrastar rápidamente la ubicación que le estoy mencionando, vamos a tomar algunas imágenes de nuestra incursión nocturna con las que también pudimos tomar ya en este camino con dirección a la estancia La Tranquerita. Unos 40 kilómetros aproximadamente nos separan del casco urbano de la ciudad de Villaú con este sitio. Y en línea recta y con relación al ataque que se producía una semana atrás con dirección sur, nos encontramos a unos 60 kilómetros aproximadamente. Teniendo nuevamente como referencia el río Aquidabán y ese puente que fuimos traspasando lentamente, a juzgar por la precariedad que uno puede notar en su estructura, íbamos ganando este terreno, difícil por cierto, el contraste, la oscura noche, evidentemente aquella que se convierte en cómplice muchas veces de este grupo criminal, la claridad del día a esta hora de la mañana en donde podemos notar una extensa vegetación, una zona de explotación agroganadera específicamente mezclada con mechones de bosque. De este punto en donde yo me encuentro al sitio en donde ayer en horas de la tarde se produjo este secuestro, nos separan 5 kilómetros aproximadamente, es decir, desde aquel portón hacia adelante en dirección norte hacia la ciudad de Bellavista, avanzando por ese sector, uno termina prácticamente chocando con el casco principal de la estancia La Tranquerita y en cuyas inmediaciones se produjo el secuestro de Oscar Denis, ex vicepresidente de la República, gobernador de Concepción, político liberal, y de su peón, el funcionario que lo acompañaba muy de cerca, Adelio Mendoza. Con relación primeramente a lo que fue la incursión nocturna, cómo nos adentrábamos a este sitio y en un momento dado ya rápidamente nos encontrábamos con tanquetas que iban incursionando en la zona, inclusive en algunos puntos también, tanto ellos como nosotros, en base inclusive a esa oscuridad, nos íbamos desorientando porque llegan puntos inclusive en donde hasta se pierde la señal del propio GPS y eso que es un sistema satelital. El punto, evidentemente, es destacar primeramente la vasta y extensa zona que aún aparentemente permanece bajo el dominio del EPP. Una vez que llegamos a ese sitio, nos encontramos con la comitiva principal en horas de la madrugada, traspasando un poco el puente, ya todos dispuestos para llegarse nuevamente hasta en donde ahora es la base de operaciones, el CODI, la Fuerza de Tarea Conjunta. En ese sitio intentábamos conversar con las autoridades, específicamente con el fiscal Federico Delfino. Sin embargo, él ya nos adelantaba que las informaciones iban a ser verticalizadas y a través del ministro del Interior, Euclides Acevedo. Anoche llegábamos a este sitio de la siguiente manera. 11:54 aproximadamente, llegando a la medianoche, luego del puesto policial de Zapucay, sobre la ruta que une Villaú con Pedro Juan Caballero, a unos 300 metros aproximadamente, ingresando hacia un sector de mucho campo y avanzando hacia la zona donde se produjo el secuestro del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, y uno de sus funcionarios más cercanos del establecimiento ganadero. Al avanzar por este tramo, ya rápidamente nos encontramos
con efectivos de las Fuerzas de Tareas Conjuntas que están ingresando a esta hora de la noche, 11:55, con tanquetas. Tanques que van a la zona en donde se produjo este secuestro. Si bien a esta hora desconocemos algún tipo de incursión, ya podemos observar que se está reforzando la presencia militar en esa zona y a esta hora de la noche. Incursión nocturna de estos efectivos militares, pero ya rápidamente, el día después de que se produjera el secuestro, eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando arribaban hasta el aeropuerto de la ciudad de Concepción. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, en compañía del general en situación de retiro, Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional. Posteriormente se trasladan hasta la base del CODI, organizan una conferencia de prensa luego de que reciban todas las informaciones en base a los elementos que fueron encontrados y así también los primeros indicios con relación a la investigación de este hecho. Recordar que el presidente de la República se encuentra en ese sitio, de hecho también las altas esferas relacionadas a la seguridad interna permanecen en la base del CODI. Ya posteriormente Euclides Acevedo daba una conferencia de prensa, de entre otras cosas le iban mencionando que ahora la prioridad del gobierno y de los operativos es rescatar con vida tanto a Oscar Dennis como a su peón Adelio Mendoza. En otro orden de cosas también hablaba del mensaje político por encima inclusive de lo económico en base a si existe o no un pedido de rescate. Esto finalmente apunta a una demostración de fuerza del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Lo que les quiero adelantar es que para nosotros es prioritario y en primer lugar la vida del ciudadano Oscar Dennis. Por eso nosotros apoyamos también la conferencia de prensa de esta mañana de la señora Beatriz Dennis en el sentido de transmitir el estado de salud del compatriota Dennis, de tal suerte a que se pueda resguardar la salud, por cierto, delicada del señor ex vicepresidente. En segundo lugar, estuvimos aquí conversando con la comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta para tener en la oficina situacional cómo está en curso la acción de nuestras fuerzas de seguridad, que repito, van a buscar a toda costa y a cualquier precio la vida del señor Oscar Dennis. Pero de momento lo que les quiero decir es que las fuerzas de seguridad del Estado están dispuestas con determinación, con firme determinación, no solamente a rescatar con vida, sino que a sostener el Estado de Derecho, de respaldo a la ciudadanía, cuyo respaldo al mismo tiempo necesita el gobierno, de tal suerte que esta sea una especie de cruzada nacional en contra del crimen organizado, de los grupos armados irregulares, que lo único que buscan es justamente el deterioro del Estado Nacional y sobre todo la paz de la República, más aún en este momento complicado de la pandemia en que nos encontramos. Y evidentemente la atribución y de hecho la autoría de este nuevo secuestro es atribuida al grupo criminal que opera en la zona norte del país, EPP. Es una información que inclusive ya había surgido luego de las primeras incursiones en donde terminan hallándose en la camioneta del ex vicepresidente algunos panfletos, tanto en la parte posterior como en el interior del vehículo, que hace referencia a un grupo conformado por nativos, específicamente quienes finalmente toman la autoría o dicen ser los autores de este nuevo secuestro. Elementos que fueron hallados en la guantera, también inclusive fotografías de la formación en la cual uno puede aparentemente observar quienes integran esta brigada
de nativos. Con respecto a eso, el ministro del Interior hacía referencia a que evidentemente se trata del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Le consultábamos también al titular de la cartera del Interior si ese mismo grupo pudo haberse encontrado en compañía del otro cuyo campamento fue desarticulado y sitio en el cual se produjo el enfrentamiento, en donde resultaron abatidas 2 niñas, hijas de los principales líderes del EPP. Y él prácticamente, si bien no quiso aventurarse en confirmar la información, decía que ese grupo no se encontraba en el campamento y es ahora presuntamente el mismo que aparentemente en esta misma zona, semanas atrás, está llegando la comitiva del Ministerio Público, ingresando nuevamente a la zona. Sí, la camioneta del Ministerio Público, perdón. Les mencionaba que recordarán la semana pasada se producía el ataque a un establecimiento ganadero, siempre en la zona de Huillaú, en el sector que comprende la dirección oeste aproximadamente, desde este sitio donde yo me encuentro. En aquel entonces habían quemado un retiro, en principio, como se trataba del día siguiente en el cual se perpetraba ya este hecho en el cual resultaran víctimas las niñas, la versión de que ya rápidamente esta sería una represalia del grupo criminal. Rápidamente intentaron desmentir esta información atribuyendo esa quema del retiro a personas que se dedican al avigeo en esta zona del país. Sin embargo, a una semana exactamente de ese hecho, ya prácticamente esa versión va cambiando y finalmente ya también ese ataque puede ser atribuido a esa organización del EPP conformada por nativos. Porque el hecho que se encuentre un panfleto que en realidad no dice nada nuevo, porque es un panfleto estándar, hace presumir que sea efectivamente el EPP el responsable de esta situación. Una fotografía también, ministro, se encontró en el lugar. Sí, es una fotografía que guarda relación con la supuesta brigada indígena del EPP. La semana pasada el propio presidente de la República decía que los operativos seguían en curso después de ese ataque que se producía en el campamento. Este nuevo secuestro se produce a no más de 10 kilómetros de ese sitio. ¿Qué pasó con la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿El despliegue no fue importante? Probablemente los despliegues nunca son suficientes. Lo que nosotros estamos convencidos de que esto hay que continuar y en este momento una calificación de si está bien o está mal, creo que cae dentro de la especulación que en este momento no es conveniente. Lo importante es que el curso de acción dibujado, diseñado por los servicios de inteligencia y implementado por las fuerzas de tarea conjunta sigan adelante, independientemente de la coyuntura desagradable en la que nos encontramos. Según algunos informes de inteligencia, este grupo que perpetró el ataque ayer, supuestamente son conformados o es conformado por nativos, ¿sería el mismo que también estaba en el campamento o otro diferente desplegado? No me quiero arriesgar a hacer hipótesis, lo más probable es que sea otro grupo, no creo que sea el mismo que haya operado en la semana anterior. La lectura política que le dan con este secuestro, ministro, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Secuestraron a un político? ¿Qué dice el gobierno al respecto? La connotación política es muy clara. No, si bien es cierto, todos somos iguales en la República del Paraguay, esa es mi posición personal, tampoco hay que desconocer que la figura de Oscar Dennis es una figura relevante, no solamente fue parlamentario, fue vicepresidente de la República, es un hombre que ha participado de los aparatos productivos de la República, de prestigio en el departamento, por lo tanto tiene una gran connotación política. Y obviamente no hay que descuidar también la desaparición por el momento del señor Mendoza, que pertenece a un grupo de indígenas, por lo tanto los que secuestran no respetan pelo ni marca. Y nosotros, en primer lugar, lo que buscamos es el recuperar con vida al señor Dennis. Etapa por etapa, ¿qué es lo que se... ¿Cómo? Etapa por etapa. En esta primera fase es lo que es el Bueno, trabajo. y bien, en este momento lo que nosotros estamos tratando es de ubicar dónde se encontraría el señor Dennis, tratar de rescatarlo, hacerle llegar los medicamentos que sean necesarios. Y bueno, esto es un enfrentamiento, esto es una guerra, este no es un torneo deportivo. Y probablemente tenga que contemplarse escenarios no muy agradables. ¿Es una represalia contra el gobierno después de que se haya tocado su campamento? ¿Cómo? ¿Cuál es la lectura que hacen desde el gobierno, ministro, en cuanto a cómo se habría producido los hechos? ¿Cómo se habrían producido los hechos? ¿Verdad? Del peón y la versión en el que se habría dado el... Bueno, ustedes saben
por decirlo así, la crónica de lo que ha pasado. Aparentemente el señor Denis, por una cuestión de accidente de otro funcionario de su trabajo, él tuvo que volver y bueno, el hecho aparentemente fortuito, no creo que el accidente haya sido planificado. De todas maneras, el hecho es que él está desaparecido, él y otro funcionario. Una demostración de fuerza del grupo criminal. Y se puede ver de esa manera, en un enfrentamiento, en una guerra, siempre es una guerra de posiciones y es una guerra de propaganda. Y eso forma parte de cualquier manual. Por lo tanto, volviendo un poco a tu pregunta, mi querida Fátima, creo que esto tiene más connotación política que connotación económica. Euclides Acevedo nuevamente haciendo referencia en esta parte final a la connotación que pueda tener que por ahora inclusive puede presumirse como un contraataque del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Por último, mencionar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en compañía de todos los organismos de seguridad, permanecen en la base de operaciones de las Fuerzas de Tareas Conjuntas. En ese sitio van recibiendo todos los informes y luego de recibir los informes, y de hecho no sabemos con qué frecuencia, ellos estarán dando la comunicación pertinente a los medios de comunicación a través de lo que es la comunicación vertical y que tiene como único vocero por ahora al ministro del Interior, Euclides Acevedo.